por esta bendición que nos das, ayúdanos a entender tu palabra preciosa. Nuevamente te pedimos por las necesidades de cada uno de nosotros, que nos apoyes en las metas, en los proyectos que tenemos en la iglesia, que nos dé la luz de tu palabra, Señor, para entenderlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos. Entonces, entendamos que aquí esta parábola tiene lo que se llama una alegoría. Una alegoría quiere decir una ilustración, ¿va? Y por supuesto aquí nos habla de una ilustración o de lenguaje figurativo, aunque eso lo ha venido diciendo Dios desde tiempos antiguos. Acuérdense que el Señor Jesucristo aquí, cuando Él está mencionando que Él es el buen pastor, Él está pensando en el Salmo 23. ¿Va? Jehová es mi pastor, ¿va? Porque Él es Jehová el Mesías, ¿va? Si ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, dice que Jehová estará con ustedes y se refiere a Cristo. O sea que el nombre Jehová no solo es para el Padre, es para el Hijo y para el Espíritu Santo. Porque el nombre Jehová quiere decir el que era, el que es y el que será. Quiere decir que Dios no cambia. Dice Santiago que Él no se eclipsa, que no tiene mudanza ni sombra de variación. O sea, entonces aquí la palabra de Dios empieza diciendo el Señor Jesucristo algo bien interesante sobre esto, pero antes vamos a orar para que Dios nos ayude con el grupo también que nos está atendiendo allá a lo lejos, por ellos también específicamente, ya que ellos nos están atendiendo de alguna manera allá a la lejanía. Oremos. Señor bendito, bendice a las personas que nos sintonizan en cualquier parte a través de este programa Encontrando la Salida, y bendíceles en sus necesidades personales, y obviamente ya oramos por nuestra iglesia Emanuel, pero te suplicamos que nos sigas bendiciendo también. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí. Entonces aquí, en este pasaje, dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, y esa palabra de cierto os digo quiere decir amén. Y amén en la Biblia quiere decir seguro que sí. Y es un juramento también, que el mismo Dios lo está dando. O sea, lo que yo les estoy diciendo es así. Y como decimos nosotros en buen español, no tiene volteón de hoja. Lo que yo digo así es y punto. Y entonces de cierto digo, el que no entra por la puerta. Y entonces por eso es una alegoría, porque habla de dos partes. Habla de que Él es la puerta, pero también habla de que Él es el buen pastor. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Ahora tenemos que entender la terminología bíblica. La puerta la tenía el redil. El redil era una especie de corral, solo que los judíos todo eso lo hacen con piedras. Y por supuesto a un nivel bastante elevado para que las ovejas no se brinquen. Ahora, hasta las fechas en Israel hacen ese tipo de construcción con piedras, ¿va? Ahora, el punto es este, que ahí había una puerta. Había una puerta para que entraran las ovejas. Y en esa puerta había un portero. Que la palabra portero viene de puerta precisamente. Y ese portero siempre estaba ahí parado. Pero lo que pasaba era de que en la noche se quedaba dormido, pero se quedaba dormido ahí en la puerta. Porque si alguien se quería entrar, tenía que pasar encima de él. Y se las tenía que ver con él. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. De cierto os digo, el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces está diciendo, si alguna persona no está a la manera de Dios, a la manera del Señor Jesucristo, sino que está a su propia manera, como hay gente que dice yo soy con Dios a mi manera, entonces dice ese es un ladrón, y lo está diciendo Dios. O sea, o estamos a la manera de Dios o no estamos. Entonces aquí va a tocar varios puntos bien importantes, y dice aquí, más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. Entonces aquí dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
porque el pastor de las ovejas siempre las cuida. ¿Va? Bienvenidas, hermanas. Las cuida, pero hay algo interesante como el pastoreo ovejuno en el área de Israel y en otras áreas donde también pastorean ovejas, que el pastor siempre va adelante. O sea que las ovejas no son como otros animales que necesitan que los arreen. Por ejemplo, nosotros sabemos que el ganado, ya sea de tipo vacuno, o sea, las vacas o lo que son caballos y todo, necesitan que el que va con ellas esté desde atrás para adelante. En cambio, el pastor de las ovejas, él solo va adelante y las ovejas lo siguen. Ahora, claro, sí se va a veces atrás cuando una oveja se queda enredada, pero generalmente es diferente a un dirigente de otro tipo de, animales. Pero obviamente esta es una símil, o sea, es una ilustración, y entonces aquí está hablando de personas, no está hablando de animales, pero obviamente está usando el ejemplo de los animales. Y entonces dice la Biblia en el 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y esto es bien interesante, porque dice que el pastor conoce el nombre de cada oveja. Y aquí ya nos da a entender que Dios está tratando personalmente con cada uno de nosotros. En otras palabras, Él tiene cuidado e interés en usted y en mí. ¿No es precioso eso, hermano? Porque si alguien me dice, mira, tu doctor de cabecera está al tanto, ahí lo llamas cuando tengas problemas, puede ser que ya no me dé tiempo ni a llamarlo. Pero mi doctor de cabecera, el que yo tengo en la gloria, él está siempre conmigo. Porque yo no necesito llamarlo, más bien Él es el que me llama a mí. ¿Va? Y dice que aquí la palabra de Dios, que las llama por nombre y las saca. Eso es precioso porque Él tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Ahora nosotros podemos decir, pero es que yo no estoy en condiciones, hermano. Y generalmente uno, por su conciencia y porque sabe que es pecador, piensa que uno no está en condiciones. Y yo creo que es correcto porque es bueno uno aceptar su realidad. Me recuerdo que un amigo me decía, es que yo no le puedo servir al Señor porque hasta que yo esté bien, me dijo. Entonces yo le digo, ¿y cuándo vas a estar bien? Si estás pensando así, le dije, nunca vas a estar bien. Dios te acepta así, tal como estás. Pues a mí me fascina mucho pensar en la parábola del hijo pródigo, que cuando él llegó todo apestoso, asqueroso, harapiento y con hambre y todo, y el padre, ¿qué hizo? No usó mascarilla, ¿va? El padre llegó y lo abrazó así como estaba. Y no solo lo abrazó, sino que estaba feliz de que estaba su hijo ahí. Y le puso el anillo porque él pertenecía a la familia. Y hermanos, tenemos que entender que Dios nos acepta tal como nosotros somos o estamos. Ahora, eso no es para decir, entonces yo puedo hacer lo que se me da la... No. Si estamos así, Él se encarga de irnos limpiando y de alguna manera, por la comunión, el común acuerdo que tenemos con Él, Dios va mejorando nuestras vidas. Pero definitivamente, aquí dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otros detalles bien importantes, porque dice que saca las propias de él, porque han hecho experimentos, los pastores han hecho experimentos en otros lados, donde meten ovejas de cada pastor y están varios pastores ahí. Y cada pastor habla a sus ovejas y no salen las otras ovejas, sino que las que le pertenecen a él. Eso es precioso, ¿va? Porque el pastor dueño de un grupo, digamos, de 10 ovejas, él llama a las 10 y como las llama por nombre,
y va saliendo cada oveja de él. No, no sale ninguna otra oveja. Y eso ya nos da una clave, que tenemos que oír la voz de ¿quién? De Dios. No cualquiera que anda diciendo ahí, Dios habla hoy, que me habló y que me dijo y que se me apareció como por medio de un pajarito. Cuidado, hermanos, porque aquí está la palabra de Dios. 1600 años Dios tomó para hacerlo. Lo pudo haber hecho en menos de un segundo, pero tomó eso porque abarcó culturas, abarcó territorios, le abarcó a usted y me abarcó a mí, porque ahí estamos, aunque no nos miremos ahí con foto, pero ahí estamos nosotros también. Entonces, hermanos, tenemos que oír la voz de nuestro pastor, amén. Pero para eso tenemos que venir a la palabra. Y por eso es interesantísimo, urgente, de extrema necesidad, emergencia. Es indispensable, quiere decir que no se puede dejar leer la Biblia todos los días, aunque sean porciones pequeñas. Y venir a la iglesia, que la iglesia es un lugar donde se viene a aprender la palabra para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, y es interesante porque aquí hay un principio, que si venimos a una iglesia no tenemos que estar yendo, aunque allá es que el pastor es buena gente y lea también, yo voy a las 3. Ni al derecho, ni al revés, ni con Andrés. O va a una o no va a ninguna. Porque Dios quiere que nosotros seamos establecidos en un redil. No son varios rediles, es solo un redil y es solo un pastor. Y no estoy diciendo, no, entonces mejor que ese, no. Nosotros no somos dueños de nada, ni de nadie, ni de nosotros mismos. El dueño de nosotros es el Señor. Uno va donde sabe que Dios lo está bendiciendo, donde Dios lo está fortaleciendo, donde uno está experimentando la voz de Dios a través de su palabra. Por supuesto que todo viene de Él. Nosotros solo somos simples ayudantes. Nosotros los pastores que estamos en la posición que estamos somos nada más ayudantes del príncipe de los pastores. Por eso a mí sinceramente, hermano, no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir, me da una mentalidad nauseabunda cuando alguien me dice, yo soy el reverendo fulano de tal. En mi país decían severendo, ¿va? Porque cuando le iban a dar un golpe a uno decía, te severendo golpe te voy a dar. Porque hermanos, la palabra reverencia quiere decir respeto. Eso quiere decir la palabra reverencia. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra? Del catolicismo. Ahora, la palabra se encuentra en el diccionario, pero reverendo es respeto. Ahora, respeto no solo es el pastor, respeto a la hermana, respeto a todo el mundo. A todo el mundo tenemos que respetar y amar, pero al que más tenemos que respetar, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor quiere decir el respeto. Y entonces, hermanos, una de las cosas que me impulsó a ese mensaje, porque ya les digo que esta semana por ahí me mandaron un par de reverendos ahí, y entonces, y yo no estoy en contra que le llamen a uno reverendo, especialmente en el ambiente norteamericano tienen esa costumbre, es decir, reverend. A mí casi siempre que soy un pastor americano me presentan como reverend, y hasta escalofrío me da cuando me presentan como reverend, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, que lo que le quiero decir es que, y no es que esté rechazando yo eso, espero que me entiendan, sino que hay que tener cuidado porque uno puede caer en autosuficiencias que no le corresponden, ¿va? Y creerse más. Entonces el punto aquí es que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahí está. No tenemos que seguir ideas, y aquí ya no estamos hablando de cualquier persona, porque el trasfondo aquí es que los fariseos se apropiaron de la nación de Israel. Dios no los puso a ellos,
Dios al que llamó fue a Moisés, a Josué, a David. A los fariseos ellos no tenían nada que hacer ahí, pero ellos se fueron a meter ahí y se apoderaron de Israel. Se hicieron dueños del Sanedrín, que eran los que dirigían las leyes sociales, políticas y religiosas del país. Ellos y los saduceos, pero los más fuertes ahí eran los fariseos, porque ellos conocían mucho de la Biblia, pero no la vivían ni la interpretaban como debía ser. En otras palabras, estaban ahí por otras razones. Y lo que hacían ahí era más que todo robar. Hacer amistad con los romanos. Hacer amistad con los romanos para poder manipular mejor al pueblo. Y otra cosa también, ahora que la hermana mencionó los romanos, cuando Roma invadió en el año 70 Israel, entraron al templo y en el templo encontraron un equivalente a 10 millones de dólares, que ahorita serían tal vez 1.000 millones de dólares, porque la economía, el dinero se ha degradado, se ha devaluado, que los tenía Caifás y Anás, que era el suegro y el yerno, que eran los sumos sacerdotes de todo lo que le sacaban a la gente de Israel. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque uno a veces se va a meter a esos lugares donde lo que le hacen a uno es que le sacan hasta lo que no tiene, y eso sí no tienen compasión de uno, pues le comen hasta las uñas a uno. Ahí, y mucho cuidado, y lo peor es que los manejan, los manipulan y todo, y vamos a ver todas esas cosas. Por eso me interesa mucho este cuadro que nos presenta el Señor aquí. Dice la palabra de Dios aquí, esta alegoría, por eso la misma Biblia dice que es una alegoría. Ya les dije que alegoría quiere decir una figura, un ejemplo, una parábola, ¿va? Les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No lo entendían porque esa gente tenía los ojos del alma cerrados. ¿Por quién? Por el mismo diablo, porque el diablo es el que manipula todas esas cosas. Versículo 7, aquí ya nos habla los beneficios que da el príncipe de los pastores, el verdadero pastor, que es Jesucristo. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es interesante porque él ya no está diciendo que el redil tiene una puerta, sino que yo soy la puerta, dice. Ahora, ¿por qué está diciendo el Señor que Él es la puerta? Porque ya les explicaba que Él, cuando era de noche, el pastor se quedaba durmiendo en la puerta. Y entonces prácticamente Él estaba actuando como que si fuera una puerta. Y está hablando en una forma más de relación, no de organización. Porque nosotros a veces le damos un lugar más alto a la organización. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo años trabajando con la organización en la que estamos, que es la Organización Bautista del Sur, ¿va? Que no sé si ustedes saben que la Organización Bautista del Sur es la más expandida de todo el mundo, ha llegado a China, ha llegado, no sé, a Marte ahora con los viajes de lo que están haciendo los ricos, esos allá va a llegar todo, pero llegue donde llegue, esa es una organización nada más. Nosotros no vamos a idealizar una organización, gracias a Dios por las organizaciones, pero a mí el que me interesa es Cristo, no la organización, y sin menospreciar a la organización tampoco. Pero aquí el Señor entonces está diciendo, yo no soy una organización, está diciendo el Señor, yo tengo que ver con mi familia, que son las ovejas. Entonces ese es el punto, nosotros no somos una organización, sino que somos un organismo. Es diferente un organismo a una organización. Porque usted lo que tiene en su cuerpo es un organismo, pero lo que hace fuera de su cuerpo es una organización. Entonces es diferente organización a organismo. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice en el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y entonces aquí está hablando directamente de los fariseos, pero esto se aplica a cualquier líder actual o no actual que está solo metido ahí para sacar fondos económicos o manipulación de la gente. O sea, está diciendo claramente aquí
que toda esa gente que se mete a la fuerza, que no son llamados por Dios, son asaltantes, son delincuentes. Y la palabra de Dios dice que las ovejas no lo oyeron. ¿Qué ovejas? Los discípulos. Los discípulos de Cristo no le hicieron caso a los fariseos. Los discípulos de Cristo le hicieron caso a Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue un precursor de Cristo. Acuérdense que Juan el Bautista vino a preparar el camino de ¿quién? Del Señor. O sea que él vino antes, precursor quiere decir que antes de Cristo vino a él a decir, el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos o desatarle los zapatos. Entonces ellos sí le hicieron caso a Juan el Bautista y a Cristo, pero ¿cuántos fueron? Muy pocos. Y entonces el punto es de que las verdaderas personas que creen en Cristo, tarde o temprano no le hacen caso a estas falsas personas y a estas falsas ideas o exposiciones completamente vanas y llenas de falacias, de falsedad. Versículo 9. Vuelve a decir que él es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El que me conoce a mí será salvo, estará teniendo la eternidad. O sea, el Señor lo primero que nos da es la seguridad de que nos vamos a ¿dónde? Al cielo. Ahora dice que va a hallar pastos. ¿Qué está diciendo con eso? Si ustedes ven, acordemos que seguimos con la figura de la oveja. Si ven la oveja cuando va a comer su alimento, que es la grama, el pasto como le llamamos, el gras como le llaman en inglés, la oveja no viene y dice, esta va a ser para mí, aquella para ti. La oveja mira la que más le llama la atención y ahí va, y la otra ovejita va con otra, pero de alguna manera cada quien va por su alimento y el alimento es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La persona cuando conoce a Cristo entra por la puerta que es Cristo, tiene la eternidad, pero en esa eternidad uno puede tener la libertad, porque Dios no nos ha llamado a ser esclavos de nada ni de nadie, ni siquiera Él nos impone las cosas, mucho menos me la va a imponer un hombre a mí. Eso que quede claro. Eso es en asuntos de iglesia, pero es en asuntos de familia. Dice la Biblia que no nos hagamos esclavos de nada ni de nadie. Y eso tampoco significa que uno va a vivir en una actitud de rebeldía, de despotismo, de reto, de competitividad y toda la cosa. No, lo que está significando es que Dios nos ha llamado a ser libres. Entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 10, un pasaje que se le ha dado a Satanás y realmente viene de ahí, pero este era para los fariseos y para todos esos líderes que están en las iglesias solo sacándole el dinero a la gente. Y no estamos hablando de que no sea bueno dar dinero, porque la obra del Señor sí necesita dinero. Y si usted no lo da, alguien lo va a dar. Pero definitivamente uno tiene que dar lo que puede y lo que tiene. A uno no le van a imponer tampoco con eso, porque hay iglesias donde le dicen, si usted no diezma, va a seguir al infierno. Entonces a la gente la tienen ahí bajo amenaza. Y hermanos, como dicen, a la fuerza ni la comida es buena. O sea, uno va a dar porque quiere dar y porque puede dar. Me recuerdo cuando fue la recesión en el 2009, cuando estaba de presidente Obama, que se acuerdan ustedes que gente de cualquier nivel social, económico, intelectual empezó a vender sus casas y todo. Un ingeniero que trabajaba aquí en Athens, que yo le daba clases de español, me dijo, ya me dijeron que me vaya al trabajo, me van a quitar mi trabajo. Entiendo que él vendió su propiedad todo o la entregó, porque se perdió.
Desde gente que tenía dinero hasta gente bien pobrecita, tuvo que dejar lo que tenía porque no les alcanzaba ni para comer. La recesión, todo el mundo se quedó, mucha gente se quedó sin trabajo. No fue la gran recesión de Estados Unidos, que eso es más antes, si ustedes leen la historia, fue otra recesión tremendísima. Pero esa recesión fue fuerte, pegó bien fuerte. Entonces me recuerdo que un americano me dice a mí, hermano, estamos en recesión. Bueno, yo siempre he estado en recesión, le dije, yo no sé cuándo voy a entrar al otro nivel, le dije, pero yo siempre he estado en recesión. Pero la cosa es de que el punto es este, hermanos. Que la palabra de Dios aquí lo que nos dice es que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense los contrastes, lo contrario. Ese que le quiere a uno sacar hasta lo que no tiene, no le importa si se lo come a uno vivo. Hurtar, matar y destruir. No importa si lo deja en la ruina a uno. En cambio, Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Ahora alguien dice, bueno, entonces quiere decir que voy a ganarme el loto del otro año. No. Ni la moto ni el loto. Lo que está hablando aquí es de que Dios le va a dar vida abundante espiritual, porque es lo que necesitamos. Si tenemos fuerza espiritual, no importa la situación económica, social en la que estemos, vamos a enfrentar todo, amén. Porque vamos a tener la fuerza y el poder de quién, de Dios. Y eso no quiere decir que Dios no nos provee lo económico. Dios también provee lo económico. Pero Dios está más interesado en lo espiritual, porque si estamos bien espiritualmente, enfrentamos la vida en sí. Pero eso es lo que muchas veces no entendemos. Y especialmente nosotros los que venimos aquí por el imán económico de este país. Que cuando ya estamos aquí, se nos olvida hasta el apellido. Pero el punto es este, hermanos, que Dios nos ayude, para entender y para comprender que Dios nos ama. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese pasaje es bellísimo. Aprópiese de él. Es la mitad de ese pasaje, repitamos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y entonces al final en el versículo 11 dice la palabra de Dios algo tan precioso aquí también, que ya nos habla del título, del tema de este mensaje, ya concluyendo. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjense qué precioso. Dice, si Él fue capaz de morir por usted y por mí, de dar su vida por nosotros, no nos va a dar con Él todo lo que necesitamos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entender que estamos aquí con un propósito. El propósito es que lo busquemos, lo adoremos, que lo amemos, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Y dice la Biblia que Él enderezará nuestras veredas, porque siempre anda algo torcido en nosotros. Él lo tiene que enderezar. La única manera es encontrar la puerta, decirle: Jesucristo, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Y Él es unipersonal, Él es singular. Nadie más nos puede llevar a Dios, solo Cristo. Él entra y jamás vuelve a. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Esperamos que Dios nos siga dando la fuerza emocional, mental, de poder tomar decisiones, acciones, de enfrentarnos a las circunstancias que son sorpresivas o a las circunstancias que ya las vemos venir de lejos, pero hay un sinfín de cosas en la vida, subidas y bajadas, ¿va? Vaivenes. La vida va y viene, hoy somos, mañana no somos, hoy estamos, mañana no estamos, hoy estamos contentos, mañana estamos. El ser humano es muy variable, pero el que nunca cambia es el Señor. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, Dios no se eclipsa. Dios no se eclipsa. Él siempre es el mismo con nosotros, hoy y por siempre.
Oremos, hermanos, que Dios les bendiga. Sí, bendito, gracias por la bendición que nos das. Ayúdanos a estar cerca de ti, que es lo más importante. Amarte, apreciarte, a valorizarte, a respetarte y a vivir el resto de nuestra vida cerca de ti, Señor. Que hagamos lo que tú quieras, no lo que nosotros querramos. Que digamos lo que tú digas, no lo que nosotros digamos. Que vivamos con el propósito que tú tienes para nosotros. Y que estés en todas nuestras decisiones y nuestras acciones. Dirígenos siempre, Padre, en todos los aspectos de nuestra vida. Bendícenos a todos en nuestras necesidades personales, pero también te seguimos pidiendo para que erradiques este mal que está dañando a la humanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.